Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre, pues vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con el buen amigo Eddie de Gracia, importante dirigente político de la Fuerza del Pueblo. Eddie se ha dado a conocer más en las redes sociales y en el ámbito político por esa lucha titánica en beneficio de la colectividad, de la ciudadanía, con relación a los altos precios, la inflación que cada día pues, nos arropa, y es algo que no podemos evitar, porque cada vez que usted va al supermercado, cada vez que usted va a un establecimiento comercial, usted lo siente en el bolsillo, la inflación, y sobre todo cada vez se le hace más difícil adquirir ese artículo, ese objeto, con la misma cantidad de dinero. Eddie, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche nueva vez. Buenas noches, Giovanni. Realmente me siento muy contento una vez más pues, de estar en este espacio tan visto por tu público y que se ha convertido prácticamente en una casa para nosotros pues venir a compartir ese nivel de información política y social. Qué bueno, qué bueno. Eddie, me gustaría en esta parte conversar contigo sobre varias acciones que ha tomado el gobierno del presidente Luis Abinader y su gabinete con relación a lo que tiene que ver fusión de algunas instituciones públicas, eliminación de otras, y sobre todo yo diría que el gobierno se ha hecho demasiados frentes juntos y habla de una reforma fiscal y habla de una serie de cambios estructurales y sobre todo una reforma constitucional que muchos dirigentes políticos entienden que tal vez no es el momento. Al parecer, el PRM, con todas las fuerzas en ambas cámaras, teniendo mayoría absoluta, pudiera hacer todos esos cambios y transformaciones que ellos entienden se pueden hacer, pero al final yo creo que debe existir esa coexistencia entre los partidos políticos, esa convivencia política, porque hemos visto que en el pasado, aunque otros partidos han tenido la mayoría, pues ha habido un diálogo, ha habido un entendimiento. Y me gustaría que escuchar tu opinión tuya, Eddie, como dirigente político, como importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. No necesariamente tiene que ser la opinión de tu partido, es la opinión del dirigente Eddie de Gracia. Fíjate, nos ha llamado mucho la atención la última propuesta que ha indicado el presidente Luis Abinader en función de promover una reforma de las instituciones públicas al nivel que lo ha sometido. Toda vez que nos ha acostumbrado el presidente Luis Abinader en el sentido de que las altas expectativas que él generó en función de su gobierno no se han ido cumpliendo, y lo que ha hecho es que temas que son trascendentales, proyectos majestuosos, él lo viene colocando a nivel de la opinión pública con el propósito de ir pues limitando o opacando la opinión pública que se debe de dirigir a temas vinculantes con el día a día de los dominicanos. Veamos algunos de esos casos. Por ejemplo, una reforma tributaria que no tiene ahora mismo ningún asidero, no se sabe en qué va a parar porque ya lo olvidaron. Entonces se introduce el gobierno con otro tema, una reforma a la Constitución, o sea, va sustituyendo temas con otros, pero la reforma a la Constitución hoy ya va bajando en la opinión pública y se despacha con promover una reforma a las instituciones públicas, que hasta el día de hoy la sociedad dominicana no conoce a profundidad en qué consiste esa reforma, porque solamente fue un anuncio de instituciones que se fusionan con otras, pero no conoce los estudios de impacto, de factibilidad, de qué forma sería administrado el presupuesto en cada una de esas instituciones, ya que esto obedece a legislaciones específicas que determinan que las partidas presupuestarias de una institución no pueden ser traspasadas a otra. El caso, por ejemplo, de educación, y vincularlo con el Ministerio de Educación Superior, lo que se considera que un Ministerio de Educación Superior fue un paso trascendental, un paso de avance en la educación superior de la República Dominicana, y que
a nivel de educación primaria y secundaria, los estudiantes se merecen un ministerio exclusivamente para generar un nivel de calidad. De manera que el gobierno no ha tenido la capacidad de presentar los grandes proyectos, más bien se nota que su propósito es limitar temas trascendentales en la República Dominicana para opacarlo con grandes temas y no resolver nada finalmente. Yo escuché esta mañana, Eddie, a Isidoro Santana, quien fue ministro de Economía y Planificación del gobierno del PLD, creo que el caso de Danilo Medina, decir que el presidente se ha abierto tanto frente que él no tiene la certeza, la seguridad si la reforma fiscal se va a materializar. Él entiende a su juicio que tal vez es imposible, que todo esto es una bola de ensayo, una burbuja para llamar la atención de la población, distraerlo y concentrarte en otras cosas. Por supuesto, yo coincido con la visión que tiene Isidoro en el sentido de que realmente, pese a que el gobierno tiene el control de las dos cámaras legislativas, no posee en estos momentos un plan concreto de reforma. O sea, lo que se nota es una ambivalencia, haciendo malabares con las cosas públicas, y para que no le exploten problemas elementales como el alza de los precios, el nivel de inflación que hoy sufren los dominicanos, el nivel de endeudamiento, el nivel de inseguridad. O sea, son temas clave que los dominicanos hoy están concentrados en la búsqueda de una solución, pero como el gobierno no tiene una respuesta, se concentra en estos temas graves, pero no tiene un plan concreto tampoco, solamente se queda en anuncios y nosotros no vemos en el futuro inmediato que esto pueda ser aprobado. Tú sabes que en República Dominicana solemos mucho invitar a las grandes potencias, a los grandes países, y escuché en estos días alguien decir que en España, en Francia, en Europa, en Alemania, tú encuentras países que tienen apenas 14 ministerios y que aquí hablamos de 20 y tantos ministerios. Entonces yo creo que a veces ponerse en el lugar del otro hay que saber la idiosincrasia y cómo es cada país. Porque ahora mismo tú decís República Dominicana, que el Estado mueve más de 600,000 empleados, fusionar varias instituciones. ¿Qué va a pasar con esa empleomanía? ¿Qué va a pasar con esos dominicanos? ¿Dónde van a ir? Escuché recientemente al ministro de Administración y Personal del Estado, el señor Simón Freud, decir que va a haber algunos despidos y se van a cerrar algunas instituciones. Esto implica mandar gente a la calle, en un país donde tenemos una inflación cada vez más alta y tenemos un desempleo cada vez más elevado. Sí, mira, no hay duda que en la clase política se ha venido pensando hace muchos años el tema de fusionar algunas instituciones públicas. Eso ocurre sobre todo cuando son instituciones que comparten una dualidad en el propósito, en su naturaleza. Y eso se podría dar, y las hay en la República Dominicana. Por supuesto, por supuesto. Ahora bien, hay otras que no, porque es generar una cantidad prácticamente que se transforma el nivel de instituciones en la República Dominicana sin que esto sea precedido de un proyecto, de un plan, de estudios que categoricen cada una de esas instituciones, más bien que lo hace con un propósito de llamar mucho la atención, sí carece de efecto. Sobre todo que cuando hay instituciones que no califican para este tipo de cambios, toda vez que incluso las instituciones son el resultado de un Estado que no es estático, sino que va evolucionando en el tiempo y le va dando niveles de competencia directa a instituciones públicas porque tienen mayor nivel de soberanía para actuar. Entonces, retrotraernos a otro tema e indicarle que esas instituciones vuelven de nuevo a ser oficinas dependientes de otro ministerio es crear también un retroceso y quitarle funcionalidad, que sería quitarle calidad de servicio a nuestros ciudadanos. También generaría de nuevo un cuello de botella, un nivel de burocratización, en el sentido que nosotros, por ejemplo, en los gobiernos de Leonel Fernández se inició un proyecto de descentralización de las empresas públicas, cuando se comenzó a darle niveles competenciales para que puedan actuar incluso con presupuestos autónomos.
Y todo esto que plantea Luis Abinader es un retroceso en la República Dominicana que sería llevarnos prácticamente a cómo estaban las instituciones 20 años atrás. Entonces eso no se ve de una forma positiva, sino más bien que se nota que el propósito es desarticular lo que ya se había avanzado en la República Dominicana. ¿Entiendes tú que en este caso el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM están tratando de tener su propio sello, de ir borrando esa huella que hizo el PLD por 14 años, obras, iniciativas, proyectos, y tratar de desmontar todo eso? Creo que vimos un ejemplo con el Soberto, lo que había ahí en la John F. Kennedy con Abraham Lincoln. Prácticamente se abolió, se llevó eso. Vimos un ejemplo con los miradores que había en el malecón, en la John F. Kennedy. Se llevaron todas esas estructuras. No sé si en otros aspectos también se está usando la misma metodología. Mira, realmente lo que se evidencia es que en este segundo mandato de Luis Abinader ya ellos entran en un proceso prácticamente de desesperación. Sabe que las altas expectativas que ellos generaron en el votante, en la población, no la van a poder cumplir. De hecho, no la cumplieron en su primer gobierno y no tienen concretizado todo el mecanismo para poder crear las grandes obras que ellos prometieron. Entonces se han concentrado en desarmar el Estado, en generar una contrarreforma en la República Dominicana. Todos aquellos avances que se lograron en los últimos 20 años en la República Dominicana, ellos constituirlo como que fue un retroceso. Lo que hacían prácticamente los faraones en la antigüedad, romper las obras de los que ya habían pasado, que habían hecho muchas cosas buenas. Entonces, este gobierno se caracteriza por no generar grandes iniciativas, grandes proyectos, grandes resultados, sino por ese sello que usted señala que ellos quieren dejar, que no lo tienen, ya no tienen la posibilidad de hacerlo, no tienen los mecanismos, pese a que tienen un Congreso, tienen todos los recursos, han endeudado el país por más de 44.000 millones de dólares, sin que hasta el día de hoy nosotros podamos decir que hay una obra concreta de este gobierno. ¿A qué ellos se aferran ahora? A transformar el Estado o a pretender hacerlo desde el punto de vista de desarmar lo que hay. Ese es el sello que ellos quieren dejar, pero hay una oposición constructiva, por supuesto, que le encabeza la fuerza del pueblo, que está también para defender esos grandes proyectos y esos avances que ya se habían logrado en la República Dominicana y generar un nivel de control para no volver a ese retroceso que ellos quieren plantear, desarmando prácticamente el Estado. ¿Crees tú, Eddie, que el gobierno está aprovechando la propaganda, la publicidad, las relaciones públicas para vender proyectos al país, iniciativas, por ejemplo, en el caso de la zona universitaria o la ciudad universitaria en el municipio de Santo Domingo Este? Hacen el anuncio en el año 2021, en el 2022 vuelven y hacen otro anuncio, en el 23 vuelven y lo hacen, y ahora es que están dando el primer palazo para iniciar esta obra. Prácticamente todo un storytelling, todo un cuento de ir hablando de esta universidad, de la construcción, que son más de 3.000 y tantos metros cuadrados, que cuestan más de 1.500 millones de pesos, que va a tener más de 28 edificios, y lo van construyendo la historia. Y yo pensé que estaba construida ya. Mire, don Giovanni, realmente lo que hace este gobierno es algo inédito, en el sentido de que ellos tienen ya casi 6 años prometiendo las mismas obras. Se vence el plazo que ellos dan para la construcción y vuelven y hacen la propuesta de una forma sana, como que no estamos aquí en la República Dominicana y eso no se está grabando lo que ellos hacen. Pero ojo, anteriormente los gobiernos hacían una carpa muy bonita donde iban a inaugurar obras. Este gobierno hace un acto muy bonito para anunciar que va a hacer una obra. Luego se vence a los 2 años ese anuncio y vuelven y repiten lo mismo, que van a comenzar a hacerlo. Bueno, pero fíjese usted que hace unos días el presidente, incluso en su desenfreno de querer lanzar proyectos sin ningún asidero científico ni nada, dice que él le va a vender luz a Puerto Rico, cuando la República Dominicana está sumergida en un momento de tantos apagones, pero que va a llevar el metro hasta Boca Chica, hasta el aeropuerto.
cuando ellos iniciaron un metro que ni siquiera, lo único que yo veo es que tiene unos los pilares ahí colocados, y realmente no han podido darle respuesta. Con el tema de la universidad, no han construido un aula. Los proyectos de vía que ellos proponen son de apenas 2 kilómetros. Hablaron de la frontera, de hacer un muro, y apenas hay 2 kilómetros de muro, cuando son más de 300, y ellos lo inauguran, pero incluso ponen informaciones, ponen anuncios muy bien pagados, porque se gastan una millonada del presupuesto de la nación en poner anuncios donde ellos dicen solucionando el problema del metro, de las vías, y nada de eso. Realmente ellos lo que están haciendo es seguir anunciando obras que en muchos lugares remotos de la República Dominicana cualquiera le escucharía. Pero incluso el presidente, cuando va a dar sus memorias anual, no presenta fotografías real de obras porque no tiene ninguna. Lo que presentan son recreaciones hechas en computadora de las obras que él plantea hacer y que dice que está inaugurada, pero no hay una obra en concreto. Lamentablemente se trata de un gobierno que no ha cumplido con las expectativas que le prometió a la población y vive saltando y haciendo malabares de temas en temas para no enfrentar los verdaderos problemas que hoy aquejan a los dominicanos. Eddie, en el caso de unificar las elecciones, en el caso de la reducción de los diputados, creo que el presidente plantea 53, creo que ahora el PRM llegó a un acuerdo que sean 20. ¿Crees tú que va a haber consenso entre la oposición de que se disminuyan los diputados y tratar de hacer un acercamiento en que las elecciones se hagan todas en un mismo día, congresuales, municipales y presidenciales? Mire, parecería que con respecto a las elecciones hay se podría entender que podría ser factible, toda vez que no dio mucho resultado el tema de elecciones divididas. Ahora bien, yo creo que mantener el actual sistema fortalecería de cara al futuro la escogencia de los candidatos a alcalde, y toda vez que estos requieren un nivel de especialización, de que se le dé ese nivel de importancia que tienen. Ahora, esto se podría ver en un futuro de una reforma más profunda para ver el tema del cambio de las elecciones. O sea, generar una modificación a la Constitución solamente porque hay un tema electoral de una fecha u otra carece de un nivel de profundidad para hacerlo. Y con respeto... Pero que ya eso lo hemos vivido, hemos tenido elecciones separadas por 2 años. Por 2 años. 3 meses, juntas. Claro. La hemos tenido todas. Claro, la hemos tenido todas y realmente se ha venido cambiando. Ahora, el tema podría ser discutible, pero generar una reforma a la Constitución con lo trascendente que esto se constituiría para la sociedad dominicana, solamente por ese tema carecería de efecto. Con respecto al tema de los diputados, ellos lo justifican en una disminución de recursos, pero cuando se ha planteado realmente, esto no tiene el impacto necesario para decir que van a disminuir en prácticamente 50 diputados, porque la carga económica realmente no constituye un peso específico para quitarle un nivel de legitimidad y de representación democrática que tienen la República Dominicana, que tienen cada una de esas circunscripciones, de esos municipios, de esas provincias, que recordemos, se trata ya de representantes que están reconocidos. Disminuirlo también es disminuirle lo que ya esa población ha conquistado en función de tener representantes. Entonces, veamos, ¿vale la pena disminuir un nivel de democracia por una cantidad de recursos que ni siquiera tiene el impacto para decir que positivamente se podría justificar, toda vez que el gobierno gasta incluso en meses hasta 8,000 millones de pesos en publicidad? Que disminuyan gastos por esa vía, que disminuyan el gasto público, que disminuyan la publicidad gubernamental, que disminuyan la empleomanía que tienen, que sobrepasa los límites prudenciales. Entonces, ahí sí podrían, pero no que lo disminuyan queriendo cercenar los niveles de democracia que tienen los dominicanos. Yo me río, Eddie, cuando tú hablas de eso de disminuir y eficientizar el gasto, cuando el presidente Luis Abinader llega en el año 2000, habla de
eliminar los viajes, eliminar las fiestas, reducir la cantidad de comitivas cuando viajan al exterior o a otros países, tratar de usar vuelos comerciales, evitar los vuelos privados, y una serie de medidas y de acciones que se tomaron, y vemos que el presidente ahora mismo las vuelve y las retoma. Siento que en este país las cosas se anuncian, se hacen por 5 días y vuelven otra vez, se engavetan. Porque es un gobierno que no tiene un plan. Ellos viven haciendo malabares y tienen que irse inventando y reinventando en el día a día, porque realmente no tienen temas concretos a lo que ellos presentarle a la sociedad. Y lo que es un gobierno de anuncio, es un gobierno que quiere, lo único que le interesa es generar esos niveles de expectativas positivas que ellos consideran que lo son, pero realmente no se han sentado a generar grandes iniciativas, grandes proyectos, y a ver realmente cuáles son las necesidades que hoy embarga al pueblo dominicano y que ellos tienen la responsabilidad de enfrentarla, pero no hay programas, no hay un gobierno dirigido, orquestado en resolver los problemas. Sí, en crear ese circo mediático, en pagar muchos anuncios publicitarios, donde anuncia un gobierno irreal, pero cuando uno se sube en un autobús, cuando se sube en el metro, cuando va a los mercados, cuando va a los supermercados, uno puede palpar la real necesidad que tienen los dominicanos y la situación en que se encuentran sobreviviendo. Eddie, yo como ciudadano, como dominicano que anhela seguir viviendo en su país y que tiene raíces, que tengo hijos, que tengo nietos, yo anhelo y aspiro a tener una república dominicana donde tengamos seguridad, donde podamos tener por lo menos las cosas básicas: educación, salud, transporte, energía eléctrica. Y recuerdo que siempre Junior dice que lamentablemente aquí tenemos más de 50 años de democracia, y ninguno de los partidos políticos han logrado instaurar o erradicar esos males que hemos tenido casi por toda la vida. Seguimos teniendo problemas de energía eléctrica, problemas del tránsito que ahora se agudiza cada vez más. Salir a la calle es un caos, señores, totalmente es un caos. Falta de planificación, no tenemos servicio de transporte público, la educación sigue siendo pésima, seguridad pésima. Entonces, si la reforma fiscal es para llevarle el dinero a esos sectores y eficientizarlo, yo estaría totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto. Nosotros también, como principal partido de oposición, liderado por el doctor Leonel Fernández, con ese peso político que él tiene debido a su alto nivel de experiencia, nosotros también estamos enfocados en generar un nivel de oposición constructiva, no solamente por un tema de hacer crítica. Por lo tanto, en esta etapa nosotros estamos en observación y esperando que esos proyectos de alguna forma también los presenten con sus debidos programas. Entonces, también nosotros queremos una República Dominicana que avance, porque somos parte de esta sociedad y tenemos hijos, tenemos familia, tenemos amigos y todos queremos un país más próspero. Ahora bien, ¿cómo nosotros intervenimos en que se genere ese nivel de prosperidad? Generando lo que le indicaba, un nivel de crítico y de oposición que construye, constructiva. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, el gobierno no ha podido sintonizarse en hacer su parte, que es ser ejecutivo, crear las iniciativas, discutirlas con la oposición. Más bien ellos han llegado a un nivel de creerse con tanta superioridad que marginan incluso a la oposición, porque ellos entienden que lo tienen todo, que no pueden discutir nada, tienen el Congreso, y estamos en observación, obviamente, pero sí nosotros seremos la voz de ese pueblo que va inmediatamente a intervenir a los fines de que este gobierno pueda reencauzar de una vez por todas esas iniciativas que no ha podido ser o que se concreten en un próximo gobierno que lo encabezaría el doctor Leonel Fernández en la República Dominicana. Ya que tú hablas del doctor Leonel Fernández, siempre lo he admirado por esa elocuencia, por esa tranquilidad que transmite, independientemente de estar ahora mismo en la oposición. Es un hombre que trata de ser coherente, no se exacerba el pueblo, no lo lanza a la calle, entiende que el país hay que conservarlo para todo,
Y vemos que, como tú bien señalas, están haciendo una oposición constructiva. Creo que sí, eso es importante, porque la población ve eso de sus líderes, de sus dirigentes. Y yo entiendo que el país tiene en el presidente Leonel Fernández uno de sus mejores activos y debe conservarlo. Claro, ahí radica la diferencia en tener un líder de la dimensión del doctor Leonel Fernández, que con esa experiencia que ha tenido debido a sus pasos trascendentales e importantes en la República Dominicana, que es historia, lo que ha hecho, los avances que se lograron durante sus gobiernos, solo le genera a él ese nivel de experiencia, porque tiene esa dualidad: dirigente importante político desde el gobierno, pero también un dirigente importante político desde la oposición, y sabe que en democracia lo más importante es generar un clima estable, de favorecer que el gobierno tenga el tiempo prudente para generar sus iniciativas, sus proyectos, y por supuesto, cuando se plantean condiciones que beneficien a la población, hay que dejar la política a un lado, el interés, y apoyar esas iniciativas. Pero también cuando se trata de proyectos que quieren, por ejemplo, quitarle representatividad a los dominicanos a nivel democrático, que quieren desarticular las instituciones públicas para generar un desorden, que quieren generar una reforma a la Constitución o una contrarreforma para ello beneficiarse, creando situaciones que no tienen ninguna justificación y oscura, sobre todo, que no se sabe cuál es el propósito que ellos buscan, sí tendrán una oposición seria, con posiciones firmes, encabezada por el doctor Leonel Fernández, siempre en beneficio de la población, y que se mantengan los proyectos esenciales que nos determinan a nosotros seguir creciendo como país. Y eso es lo que verdaderamente nosotros queremos: retornar de nuevo esa ola de progreso en la República Dominicana que se instauró con los gobiernos de Leonel Fernández. Ok, de gracias, vamos a agradecer que haya aceptado la invitación y estar aquí con el público de Cerrando la Noche en el día de hoy, así que muy agradecido de compartir con usted este escenario. Muchas gracias, don Giovanni, pues realmente te agradezco la invitación, y por supuesto al público que siempre sigue este espacio, también le agradecemos la sintonía que han tenido con nosotros. Cómo no, le pedimos al licenciado Eddie de Gracia, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. A ustedes no se despeguen sus televisores, vamos a una pausa y volvemos en breve.